Ahí Buenas está. tardes, Rafael. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento que hemos organizado para hablar de un tema de actualidad. Primero, quiero agradecerle a Rafael Díaz, amigo, y simplemente voy a presentarlo como amigo por pedido exclusivo de él. Todos saben la trayectoria internacional, pero bueno, él no me permite mencionarla. Así que eso habla de su humildad y su grandeza. Gracias, Rafael, por permitirnos escucharte. Gracias, Paola Brusa, que siempre nos hace el favor de contactarnos, ayudarnos. Quiero agradecer a Jerónimo, bueno, a muchas autoridades de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Abierta Interamericana, también autoridades de la UNR veo allí, alumnos, estudiantes, y también veo investigadores del CONICET. Así que sin demasiado preámbulo, y para aprovechar la charla que tenemos prevista, la idea es que podamos hablar unos 20, 25 minutos con Rafael y después abrimos a preguntas si les parece. Rafael, gracias nuevamente. La conferencia es toda tuya. Bien. Bueno, gracias a vos, Gabriel. La verdad que, como siempre, gracias por la invitación, gracias por difundir cosas que pueden o no ser interesantes, pero que por ahí son importantes. Gracias por todo lo que estás haciendo. Me presento, yo soy cardiólogo clínico y bueno, me tocó, diría que la suerte de poder estar involucrado en esto que jamás pensé en mi vida que podíamos verlo, ni palparlo, ni sentirlo, que es estar enfrente de una pandemia. Y la pandemia me parece que nos ha afectado a todos por igual, a mí como médico, pero a todos como personas, como seres humanos, y esto es un año no solo diferente, sino que seguramente va a ser un punto de inflexión, yo creo que para el mundo entero. Yo realmente no tenía nada preparado, así que estoy absolutamente libre como para charlar un ratito y después hacer una interacción mucho más intensa con ustedes. Yo creo que es mucho más importante que ustedes me pregunten que yo hable solo. Pero sí voy a hacer una breve introducción de cómo vivimos nosotros personalmente y nuestro grupo y todos nuestros amigos médicos la pandemia cuando empezamos y cómo la vivimos hoy, qué aprendimos, qué no aprendimos. Así que voy a hacer un viaje corto, porque no fue muy largo, de lo que ha pasado. Esto lleva aproximadamente 10 meses. A mí me agarró en el extranjero, yo estaba volviendo a la Argentina y nunca pude llegar en realidad a la Argentina porque cerraron el aeropuerto antes. Yo tenía un vuelo que combinaba por Perú, así que bueno, fue toda una historia. Llegué a Uruguay, tuve que estar en Uruguay primero y después vine para acá. Y la verdad es que me asusté mucho cuando llegué a Panamá, porque tuve que salir de Estados Unidos vía Panamá, porque perdí digamos, el pasaje de vuelta no me sirvió más, así que tuve que sacar un nuevo pasaje vía Panamá. Y ahí me asusté. Ese fue el primer día que tuve un poco de susto o de miedo por la pandemia, porque la concentración de personas que viene a ese aeropuerto, dije, bueno, si este bichito, que lo voy a llamar así, y no porque lo menosprecie, porque lo respeto profundamente, sino que porque se me ocurre que es un buen calificativo para lo que quiero expresar cuando digo bichito, si este me va a afectar acá, porque era una aglomeración interna de gente de todo el mundo que a mí me dio terror. Panamá es un hub muy importante que concentra. Bueno, yo dije, acá me infecté. Bueno, no me enfermé. Y después volví para la Argentina, pero lo que sí fue interesante, nosotros tenemos mucho entrenamiento en investigación clínica en cardiología. La cardiología es la disciplina médica que más hace investigación clínica. Investigación clínica significa intentar lo que conocemos desde la investigación básica, llevarla al terreno clínico y probar la eficacia de distintas estrategias, que pueden ser de tratamiento, diagnóstica, pronóstica, lo que sea. Y tenemos mucha experiencia en cardiología, hacía muchos años que habíamos hecho investigación clínica, y la verdad que la investigación clínica tiene un solo idioma, un solo lenguaje, y eso nos permitió poder aplicar lo que habíamos aprendido en el contexto de una enfermedad infecciosa. Y fue interesante porque el 17 de marzo yo empecé mi aislamiento
y el 20, yo diría que el 19-20, ya estábamos generando un grupo de trabajo interno que estaba mayoritariamente compuesto de cardiólogos, pero inmediatamente se asociaron clínicos, infectólogos, bacteriólogos, genetistas. Bueno, después se hizo un grupo mucho más grande. Y la verdad que en poco tiempo, y fue una experiencia inédita, pudimos poner en marcha un estudio clínico, pero poco tiempo, digo poco tiempo en serio. Yo creo que en menos de 12 días teníamos en marcha un estudio clínico para pacientes COVID graves. Y lo voy a contar porque ese estudio lo llevo en mi corazón, se llama Colcovid. Es un estudio hecho con una droga que se llama colchicina. Y fíjense qué interesante, la colchicina es un antiinflamatorio. En ese momento estábamos empezando a entender algo por la experiencia china, que el grupo de pacientes que se complicaba seriamente lo afectaba algo que se llamó en el idioma científico tormenta de citoquinas, pero que en el idioma, en lenguaje coloquial uno podría decir, bueno, este paciente se hiperinflamó, su respuesta inmune, su respuesta de defensa fue tan exuberante, tan importante, que se pasó y ahora lo está agrediendo. Su propia respuesta inmunológica, su propia respuesta o mecanismo de defensa lo está agrediendo. Eso que se llama tormenta hiperinflamatoria o citoquímica se puede modular con algunos antiinflamatorios. Bueno, ya teníamos claro en ese momento que para abordar la pandemia teníamos que abordarla con una estrategia que fuera, primero, universalmente aplicable. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a poner una droga que puede ser espectacular o no, hay que probarla, y que funcione para una pandemia donde está el planeta Tierra afectado, obviamente no puede costar 500, 600 ni 700 dólares, tiene que costar centavos de dólar, si no, no sirve. Entonces dijimos, bueno, ¿qué droga puede cumplir estas características? Una vieja droga antiinflamatoria que se usa en la crisis aguda de gota, que se llama colchicina. Es una droga que no tiene 100 años, tiene casi 2000 años, tiene más o menos la edad de Cristo. Se usa desde, es un poderosísimo antiinflamatorio, es una droga de síntesis común, viene de una planta, y realmente es un poderoso antiinflamatorio. Si ustedes alguna vez vieron a una persona con un ataque agudo de gota, que es cuando se le hincha y se le inflama el dedo gordo duro de los pies, yo les aseguro que esa persona no te le podía acercar a 1 metro, y la colchicina en 2 horas resuelve o 3 resuelve el problema. O sea que afecta realmente esa tormenta citoquímica. ¿Cuánto cuesta la colchicina? Centavos. El tratamiento completo de colchicina debe costar hoy en la República Argentina 1 a 2 dólares, como máximo, completo, durante todo el periodo de internación. Tercero, ¿es potente antiinflamatorio? Potentísimo. ¿Es específico o inespecífico? Hoy hay drogas tan específicas que afectan alguno de los pasos del mecanismo inflamatorio. No, este es inespecífico, afecta varios pasos del mecanismo inflamatorio. Y por último, ¿tiene efectos adversos serios o no? Porque en la pandemia, dije primero, las calidades o las cualidades de una droga debería ser, de una estrategia debería ser universalmente aplicable, pero muy pocos o nulos efectos adversos. Porque si tengo una droga que la tengo que aplicar a 1.000 millones de personas y resulta que provoca demasiados efectos adversos, estoy complicado. Bueno, la colchicina, el único efecto adverso serio que, no, serio no, el único efecto adverso frecuente que tiene es intolerancia digestiva. Bueno, bancamos la intolerancia digestiva, o sea, uno siempre analiza el costo-beneficio. En un caso como este, en una pandemia que afecta a la población como la está afectando, ¿pagamos el costo de una? Sí, lo pagamos. Bueno, y así empezamos el estudio de colchicina. Por supuesto que con toda la adversidad, porque primero nos enfrentamos con el ANMAT. Tengo que decir que el ANMAT es una de las instituciones de la República que a mi criterio funcionan mejor. Realmente fue espectacular el trabajo que hizo el ANMAT. El ANMAT en 8 días nos aprobó el protocolo, lo cual lleva normalmente 2 a 3 meses. Pero claro, la pandemia es la pandemia y todos estamos afectados por igual. Y después tuvimos que salir a pelear porque obviamente nosotros no tenemos presupuesto, no podemos pagar honorarios, o sea que esto se hacía por voluntad de cada investigador, de cada hospital, y había que hacer todo el proceso. Bueno, la historia se la hago corta. Hoy tenemos casi 500 pacientes incluidos en el estudio. Cuando digo 500 pacientes, no es chiste. La mayoría de los estudios que ustedes han visto de todo lo que se ha hecho en estos 10 meses no superan los 200, 300 pacientes. Hay 3 estudios importantes en el mundo que superan los 1000 y este va a buscar 2000. O sea, realmente es un estudio que tiene una entidad hoy de máxima importancia. ¿Y por qué? Porque de todo lo que se conoce en 10 meses, lo que hemos aprendido, que no es demasiado y al mismo tiempo podría ser mucho,
porque es una enfermedad nueva, no la conocemos, todavía no la entendemos bien. Sin embargo, ya sabemos algunas cosas. ¿Y qué sabemos? Sabemos lo que no funciona, por ejemplo. Remdesivir, que fue promocionado por muchos jefes de Estado del mundo, no funciona para nada, no reduce. ¿Qué hay que buscar cuando uno tiene una pandemia y tiene una enfermedad que mata? Reducir mortalidad. Todo lo demás, o algún funcionario público dijo, Sarasa, bueno, eso sería Sarasa. Todo lo demás, Sarasa. O reducimos la mortalidad y la necesidad de intubación, o no funciona la droga. Entonces, ¿qué buscamos? Reducción de mortalidad. Remdesivir no reduce la mortalidad ni reduce la necesidad de intubación. Hidroxicloroquina, cloroquina, ¿se acuerdan? Cuando hay tanto debate académico es porque no hay datos. Bueno, cuando aparecieron los datos, hidroxicloroquina no funciona. Caletra, lopinavir, ritonavir, que son dos antivirales potentes que se pensaba al principio de la pandemia que iban a ser extraordinarios, cero, no reducen la mortalidad. Interferón, una droga carísima que se pensaba que iba a ser un antiviral específico, acaban de suspenderlo en Estados Unidos, ya no se puede hacer más porque no solo no reduce la mortalidad, sino que produce exceso de eventos adversos serios. Y por último, lo único que conocemos que funciona es una vieja droga conocida, que es dexametasona, que cuesta igual que la colchicina, cuesta centavos de dólares, que es un antiinflamatorio también inespecífico por otra vía, y que administrada en el contexto de pacientes severos reduce la mortalidad un 15%. Fíjense lo que les digo, 15-16%. ¿Qué quiere decir un 15%? Que 1 de cada 6 lo voy a salvar. 15% es eso, no es mucho más. Ya nos va dando alguna idea. Esta pandemia no se modula con una sola droga. Esta pandemia seguramente requiere un cóctel de drogas para abordarla. Y ya sabemos que un antiinflamatorio viejo, conocido, de escasos efectos adversos y que tiene algún grado de eficacia, ha sido útil en reducir la mortalidad. Todo el resto que leyeron no se conoce nada. Vamos a dejar el terreno de las vacunas para algunas de las preguntas, porque seguramente ustedes me van a preguntar. Eso es para pacientes graves. ¿Quiénes son los pacientes graves? Los pocos pacientes que se internan, de cada 100 pacientes se internan no más de 20, entre 15 y 20, y hoy quizás menos, pero vamos a suponer que se internara el 20% de los pacientes. De esos un porcentaje anda mal, no todos, y ese porcentaje que anda mal es para lo que estoy hablando yo, estas drogas potentes, que son los que andan mal en serio. Afortunadamente, esta enfermedad afecta a mucha gente, la mayoría la pasa muy bien, y un porcentaje muy pequeño la pasa mal. ¿Y quiénes son los que la pasan mal? Ya conocemos más o menos las características normales de aquellos que no la van a pasar bien. Los pacientes o los sujetos muy añosos, los sujetos que tienen un exceso de peso muy importante o obesidad marcada, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los inmunodeprimidos, o sea, los que toman drogas o que por algún mecanismo están inmunodeprimidos, en general esos. Ahora, siempre van a encontrar, y esto aparece en los diarios, un sujeto joven que no tiene ningún factor de riesgo y que algo le pasó y ¡boom! Bueno, eso pasa. ¿Y eso qué quiere decir? Seguramente susceptibilidad genética. No la podemos medir, es imposible detectarla, pero algún joven, ese sale en el diario, no es que pase siempre. Cuando sale en el diario es porque no pasa nunca. Así que, primero, respetar profundamente esta pandemia, pero no tenerle miedo, porque el miedo creo que es el peor de los aliados en un caso de pandemia. Y en alguna medida a muchos países y a mucha gente le han infundido un temor excesivo que creo que es infundado. Es una enfermedad muy, muy contagiosa. Yo no conocí virus, bichito, y creo que los infectólogos que me asesoran, porque yo soy cardiólogo, me dicen, el único que infecta más que el coronavirus es la rubiola, que nunca la vi yo, porque nunca tuvimos una epidemia o una pandemia de rubiola nosotros, y la verdad que tiene una capacidad de contagio monstruosa, tiene una habilidad excepcional el bichito este, porque ¿por qué se propaga el virus? Porque no mata mucho, porque si el virus fuera ébola, que a 1 de cada 3 lo manda 2 metros abajo, ahí muere el virus necesita imperiosamente de nosotros para sobrevivir, tiene un solo objetivo en su vida que es replicarse y sostenerse en vida. Entonces, ¿cómo lo hace? Utiliza nuestra maquinaria de celular para poder replicarse. Entonces necesita de un organismo vivo como nosotros. Es tan inteligente que no mata mucho para poder seguir duplicándose y replicándose. Así que, en términos generales, para abordar los casos graves, estamos estudiando. Conocemos una sola droga que es efectiva, no hay ninguna otra cosa, salvo el tratamiento lógico que requiere un enfermo de estos, que es asistencia,
acostarlo, ponerle oxígeno, etcétera, cuando necesita intubación, y la única droga que mostró eficacia en términos de reducir la mortalidad, dexametasona. Nosotros estamos estudiando colchicina, nos falta un tramo largo, pero tenemos casi 500 pacientes incluidos, y solo en la República Argentina, sin presupuesto. La verdad que todos estos médicos, que son como 100, diría yo, que están trabajando a lo largo y a lo ancho del país, lo hacen por vocación absoluta. Ahora, ¿cómo abordar la otra parte de la pandemia? ¿Que cuáles son? La mayoría de la gente. Bueno, hicimos en estos meses, nos involucramos y dijimos, bueno, ok, vamos a abordar los 3 aspectos de la pandemia. Los no infectados para que no se infecten, los infectados muy graves con colchicina y los que están severamente enfermos, y nos queda un grupo muy importante que serían aquellos pacientes infectados que desarrollan enfermedad leve y están en su casa. Así que cubrimos los 3 espectros estudiando formalmente. ¿Y qué quiere decir estudiar formalmente? Lo contrario a tratar compasivamente. Fíjense qué interesante, este sí es un concepto interesante. Nosotros no estamos en contra del tratamiento compasivo. ¿Qué quiere decir tratamiento compasivo? Usar algo que no sé si sirve, pero que puede servir o no. El problema del tratamiento compasivo es que no permite generar conocimiento. Y nosotros lo que estamos intentando hacer es generar conocimiento. ¿Y cómo generamos conocimiento? A través del método científico. El método científico lo conocemos muy bien en medicina. Es este que estamos haciendo. Asignamos enfermos al azar a una rama de tratamiento y a otra rama de tratamiento. En el caso de colchicina es colchicina versus control. Y después les voy a explicar otras cosas más. Entonces dijimos, bueno, vamos a abordar el gran número de sujetos que vive en una ciudad y está expuesto. Entonces empezamos por aquellos que estaban en mucho riesgo de infectarse. ¿Quiénes eran? No son más. Los que estaban en mucho riesgo de infección, los trabajadores sanitarios, que tenían contacto permanente con pacientes COVID. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar hacer un estudio para ver si podemos prevenir la infección. ¿Con qué? ¿Con una vacuna? No. La vacuna la dejo para el último porque somos moderadamente optimistas con la vacuna, no más que eso. Sino con alguna estrategia que pueda modular la infección desde otro ángulo. Y nos pareció muy bueno la idea de omega 3. Omega 3 tiene una historia muy particular. Nosotros la estudiamos hace muchos años en cardiología y en el año 18 se publica el primer estudio que demuestra que una dosis muy alta de omega 3, un omega muy purificado, reduce la incidencia de infarto de miocardio, la incidencia de accidente cerebrovascular y la mortalidad cardiovascular en pacientes que tienen patología cardiovascular, o sea, en sujetos de alto riesgo. Uno diría, un paciente que tuvo un infarto previo, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular previo está más expuesto a tener otro evento cardiovascular. Se eligieron 8.000 pacientes de eso, a la mitad se le dio omega 3 en alta dosis, a la mitad se le dio placebo de omega 3, una cosa idéntica, y se los siguió durante 5 años. Y esos 8.000 pacientes demostraron que la mortalidad en el grupo que recibió omega 3, este omega 3 específico, redujo la morbilidad, infarto y strokes, accidentes cerebrovasculares, y la mortalidad cardiovascular. Fue un golpe de efecto impresionante, porque nunca pensamos que omega en esa dosis, realmente no es que no pensamos, pero realmente encima de todo lo que recibe un paciente de estos, que son normalmente drogas que le bajan el colesterol, drogas que le modulan la glucosa, drogas que normalizan la presión arterial, encima de todo eso recibieron omega y redujeron la mortalidad, fue probablemente el estudio más citado de los últimos 5 o 10 años. Bueno, esa droga, que es específica, que no está acá, ese omega no existe en la Argentina, que se llama Vascepa, el nombre comercial, y se vende solo en Estados Unidos, acá no llega, está aprobado por la FDA, o sea, una droga aprobada por la FDA. Logramos a través de la Universidad de Harvard, porque trabajamos con ello, y a través de Deepak Bhatt, que es un amigo cardiólogo personal, que es quien hizo ese estudio que les comento, que se llamó Reduce It, diseñamos la idea, elaboramos la estrategia y consiguió que nos ofrecieran omega para toda esta población, que es la población de alto riesgo y que en ese momento la definimos como trabajadores sanitarios. Así que empezamos un segundo estudio, ¿en dónde? En sujetos que no tenían COVID, pero que estaban expuestos a COVID. Ese estudio lo seguimos haciendo. Hoy tenemos 800 individuos ingresados en la República Argentina. 800, no es chiste. Y vamos a 2.000 nuevamente. Y de estos 800, el único cambio que hicimos hace un mes fue que la población general estaba más expuesta a desarrollar coronavirus que los trabajadores sanitarios. Parecía mentira.
¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos esto, marzo, abril, mayo, esto fue en mayo más o menos, abril, mayo fue esta idea, realmente las tasas de infección en Argentina eran muy bajas. Pero de pronto se detonó y explotó todo. Entonces, hoy la población que está en la calle, acá, yo estoy acá en Rosario, acá a la vuelta, esta población está más expuesta que un trabajador sanitario que tiene muchas más medidas de prevención que la población general. Entonces cambiamos el protocolo, eso se hace una enmienda, hay que ir a las autoridades regulatorias, comités de ética, etc. Enmendamos el protocolo y hoy involucramos a cualquier persona que tenga acceso, o sea, que esté en la calle y que tenga posibilidad de ser infectado por COVID. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Si la administración durante 60 días de este ácido graso que se llama omega 3, que se llama específicamente omega 3 Vasepa en este caso, o placebo, porque no sabemos qué es lo que estamos dando, ni nosotros ni el paciente, reduce las tasas de infección en una población expuesta. Necesitamos 2.000 sujetos de alto riesgo de infección, como los que caminan en la ciudad de Rosario o en la mayoría de las ciudades de la República Argentina. 1.000 van a recibir este omega, este ácido graso poliinsaturado que se llama omega. 1.000 van a recibir placebo, es una cápsula idéntica que ni nosotros ni ellos saben qué es, y al final vamos a medir cuántos sujetos se infectaron en el grupo omega y cuántos sujetos se infectaron en el grupo placebo. Ese es el segundo estudio que se llama Prepare It, Prepare It. Pero como es muy complejo, lo que hicimos fue una página web más simple que se llama www.omegacovid.com y ahí tienen el estudio y lo pueden mirar. Cualquier persona que esté en este momento que tenga contacto con otras personas puede ingresar a este estudio, en Rosario, en la mayoría de las ciudades, y lo único que hacemos nosotros es, le hacemos una PCR, le sacamos sangre para medir anticuerpos, toda la interacción se hace vía web, eso es muy interesante, porque no tenemos interacción justamente para limitar y minimizar la interacción persona a persona, y al final le hacemos nuevamente una PCR y le sacamos sangre para medir anticuerpos, y mediremos y le ofrecemos, por supuesto, la droga. Toda la droga se le indica, se le entrega en ese momento, y el paciente solito, el sujeto, porque no es paciente, solito va llenando sus datos en la web para contar cómo les va. Ese es el estudio que estamos haciendo en prevención. Y por último, ahora, en las próximas 3 semanas, comenzamos un nuevo estudio, también con omega, pero en pacientes que han sido infectados, o sea, que tienen COVID, pero son muy leves. O sea, ¿quiénes son? Los que están en la casa. ¿Y qué queremos demostrar? Si el omega, a través de su mecanismo antiinflamatorio, podría reducir, porque este es el mecanismo por el cual actúa el omega, las tasas de infección, porque además tiene actividad antiviral, y las formas graves de enfermedad. Es decir, si yo tengo COVID en la casa, que están las personas que están pasando COVID, que son el 80%, ¿cuántas de esas se internan? Aproximadamente un 20% de esas se van a internar. Entonces lo que estamos haciendo es intentar reducir las tasas de internación, es decir, intentar minimizar el impacto de la enfermedad en los pacientes que tienen formas leves de enfermedad. Así que cubrimos todo el espectro a través de omega y colchicina de COVID. Parece mentira, pero este es un grupo que nació cardiológicamente, hoy es mucho más grande, pero fíjense que estamos abarcando todo el espectro. ¿Y qué es lo interesante que hacemos? Que estamos generando luz, porque hay mucha incertidumbre y mucha oscuridad. Cuando todo esto que ustedes escucharon del debate de la hidroxicloroquina y cloroquina, del remdesivir, del opinavir, ritonavir, etcétera, y de interferón, es porque no había datos. Cuando aparece el estudio bien hecho, se acaba la discusión. Nadie más discute colchicina ni remdesivir. Ya sabemos, no funciona, ya está. ¿Por qué? Porque generó, bueno, lo que estamos generando es datos. Entonces resulta que había 3 grupos en el mundo muy importantes. El grupo del Reino Unido, que lejos es el más importante, que se llama Recovery. Ese grupo de Estados Unidos, del Reino Unido tiene en este momento involucrado 14.000 pacientes en estudio. El grupo Solidarity, de la Organización Mundial de la Salud, que acaba de hacer su primera publicación, trabajó en todos los países. En ese sentido, yo diría, rescato la investigación clínica que hizo la OMS, primera vez que la hace. Después, estoy en desacuerdo con muchas de las políticas que adoptó, pero en este caso, haber estudiado formalmente me parece bien. Después hay un grupo que se llama Discovery de Francia, que todavía no produjo nada, y yo diría que el tercer grupo grande que está estudiando grande COVID es la República Argentina. Así que muy contento en ese sentido, tratando de generar datos y conocimiento, no especulando con la observación. Cuando ustedes me dicen que una cosita que se inhala, no sirve para nada. 100 casos, 200 casos, yo les puedo contar
si yo dividiera cómo es la mortalidad del estudio que estamos haciendo, de cada 100 pacientes, ustedes van a ver que hay 100 pacientes que pueden tener una mortalidad enorme y 100 pacientes que tienen 0. O sea que eso es absolutamente random, absolutamente aleatorio. Por eso hay que hacer estudios controlados. Las observaciones en medicina no tienen valor de evidencia, solamente generan hipótesis. Por lo tanto, lo único que tiene valor de evidencia es el método científico, que es asignar aleatoriamente tratamientos. Esta es una breve introducción. Yo lo que quisiera es que ustedes interactúen, porque si no va a ser aburrido una charla mía. La verdad que no había preparado, porque lo dije a propósito así para que salga espontáneamente, pero les conté un poco la historia desde que empezamos hasta hoy, y la verdad que muy contento de todo lo que se ha hecho, porque hoy hay casi 2.000, 1.500 sujetos que están siendo estudiados por el grupo, y vamos a llegar a 6.000, o sea que realmente va a tener un impacto internacional en términos de generar conocimiento para una enfermedad nueva que no hay mucho que se está generando. Bueno, muchas gracias, Rafael. Vamos a empezar a interactuar. Allí tengo varias personas anotadas. Le voy a ir dando la palabra. Federico, Néstor, Analía, Natalia y Karina. Arrancamos con Federico. Bueno, doctor, lo felicito por su exposición, realmente. La verdad que bueno saber cosas nuevas sobre este virus. Mi pregunta concreta era sobre algo que leí hace poco, que estamos en presencia de una sindemia en lugar de una pandemia, es decir, que el COVID necesita de otra complicación para poder llevar a cabo la mortalidad, es decir, que las personas fallecen con COVID y no de COVID. Mi pregunta era si esto es tan así. Qué buena pregunta. El otro día tuve que hablar también en otro foro de Infobae y mi tema específicamente fue definir que esto no es una pandemia sino una sindemia, pero era un tema muy sociológico lo que estaba hablando. Y eso es correcto, absolutamente correcto. ¿Qué quiere decir sindemia? El término sindemia lo introdujo un antropólogo en la década del 90, al principios del 90, y sindemia significa que vos necesitas 3 componentes de interacción. Por un lado, el componente viral, del cual estamos hablando, que es este bichito, que ya comenté algunas características que tiene, pero por otro lado necesitas un huésped que interactúe. ¿Y qué quiere decir sindemia? Viene de la palabra sinergia. Quiere decir, y esto se aprendió con HIV, cuando vos tenías un paciente que tenía HIV positivo y el paciente además tenía tuberculosis, que son 2 enfermedades, fíjate, que pueden afectar sociológicamente a una población similar, el pronóstico del HIV era X, el pronóstico de la tuberculosis era Y. Pero el pronóstico de ambas no era la suma de H e Y, sino que se potenciaba. Eso es sinergismo. Quiere decir que el pronóstico empeoraba por 2, por ejemplo. Es decir, si el riesgo era X y X, no era X más X, sino que era X al cuadrado, se potenciaba. Entonces, el primer concepto de sindemia es, necesito un bichito, necesito un agente infeccioso. Cuando vos estudiás infectología, al revés de cardiología, las enfermedades son monocausales. Nosotros estamos acostumbrados a tener enfermedades policausales, multifactoriales. La aterosclerosis es multifactorial, el infarto de miocardio es multifactorial. Acá es un bichito produce una enfermedad, o sea que es más simple, es más lineal el capítulo. Ahora, tenés el bichito, tenés el huésped. ¿Cuál es el huésped? Lo que acabábamos de decir. Aquellos huéspedes que están más comprometidos por alguna... Bueno, cuando se juntan esos 2 factores, la mortalidad aumenta mucho. Pero no es solo eso, te falta un componente que es el contexto en el cual estamos hablando. ¿Y qué quiere decir? El contexto es social. El bichito, el huésped, no es lo mismo en mi casa, que tiene X cantidad de metros cuadrados. Supongamos que yo estuviera infectado. Bueno, a mí me van a aislar de mi familia, me van a decir, vos mantenete acá, que tu familia almuerce allá, que estén... Imagínate eso en 24 metros cuadrados, 4 o 5 personas. Es decir, el contexto social absolutamente modifica la interacción entre huésped. Entonces, los 3 componentes, que es el bichito, el agente infeccioso, el huésped y el setting, el contexto social, son lo que le dan la dinámica final a la pandemia. Entonces, eso genera que sea diferente en cada país, eso genera que dentro de una misma ciudad sea diferente, eso genera, por ejemplo, que en un lugar que es poblacional y habitacionalmente vulnerable pueda ser mucho más grave que en un lugar que tiene
cualquier cantidad de espacio libre. Ese es el concepto de sindemia. Gracias. Excelente. Le damos la palabra a Néstor Salas. Buenas tardes, doctor. Las Hola, consecuencias de la ivermectina, soy Néstor de Santa Teresa, a mi madre le dieron hace un mes, le asentó bien, hasta ahora anda bien. ¿Qué sabe de la ivermectina? La estoy utilizando acá en mi pueblo. No sabemos nada, lamentablemente. Es una droga no estudiada correctamente, no tenemos ninguna evidencia científica que tenga algún valor. Tu mamá anda bien, gracias a Dios, seguramente, no sé si es por la ivermectina o simplemente porque anda bien. Esa es la respuesta. No tenemos datos de la ivermectina y abogamos muchas veces porque hicieran un estudio controlado. Creo que ahora están haciendo un estudio muy chiquito controlado que no va a tener, o sea, que no va a tener información en cuanto a mortalidad y necesidad de intubación. O sea que en realidad no vamos a saber si sirve o no sirve. Pero por algún motivo la ivermectina no se estudió correctamente. No sé cuál es el motivo. O sea que no tengo datos, yo no la usaría. Si vos me preguntás a mí, ¿hay que usar? Te digo, no, no hay que usarla. Perfecto. Gracias. Le doy la palabra a Analía, que quería hacer una pregunta. Ahí estoy. Gracias, Gabriel. Doctor, una maravilla escucharlo. Y lo que yo quería saber, si se podría usar en un paciente como mi vieja, que está en un estado bastante delicado, tiene 87, fumadora desde los 15 años, qué sé yo, no va a dejar de fumar, con un pie en el cajón, como se dice, no va a dejar de fumar. Pero bueno, si en ella, no es cardíaca, digamos, pero si en ella se podía tratar para mejorarle la calidad de vida, porque en este momento está con todos los males de los 87, qué sé yo. ¿Y tratarla con qué, me pregunta usted? Con la de ahí. ¿Con omega? Sí. Bueno. Con esas dos drogas. Yo, sí. esto es muy importante lo que me pregunta. Primero, voy a la parte de omega y después hablo de su mamá. El omega, lo que le pido a toda la gente que no salga a comprar omega, porque estamos estudiando porque no sabemos si previene y segundo, no van a encontrar un omega que tenga tan alta dosis de ácidos grasos poliinsaturados como el que estamos usando. Estamos usando 4 gramos por día, o sea, una dosis enorme. Lo máximo que pueden comprar acá en omega, sin el componente que tenemos nosotros, es de 1 gramo. O sea que nunca van a poder lograr. Ahora, yo le recomendaría a la población, no use omega. Entre en el estudio, en todo caso. Genere conocimiento, pero no use omega. Su mamá tiene 87 años y fuma, es una bendita, porque la verdad que le ganó al cigarrillo a su mamá. Usted se da cuenta que está viviendo por encima de la expectativa de vida. O sea, su mamá venció el cigarrillo, quiere decir que es una resistente al tabaco. Eso no quiere decir que yo no le recomiende que deje de fumar. Como médico le tengo que decir no fume más, pero la verdad que tiene 87 años. Ahora, seguramente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ese no es un buen factor para tener para COVID. O sea que cuídela, guárdela mucho, tenga mucho cuidado. Yo sí tengo que decir qué son las medidas que sirven para el COVID hoy. Son el distanciamiento entre personas. ¿Qué quiere decir? No el distanciamiento social, sino no ponernos muy cerca uno de otro. Y en Argentina, digamos, se recomienda 1,5 metros, 2. En Argentina yo diría 4, porque si vos al argentino decís 2, baila el tango. Así que es preferible decir 4 metros de distancia cada uno. Si es posible con barbejo, evitar las aglomeraciones internas, tratar de juntarse afuera, y si uno se junta en un ambiente cerrado, tratar de abrir todo. Bueno, esas cosas funcionan y por supuesto el barbijo. Yo uso doble barbijo. No hay otras cosas que funcionen en este momento en COVID, salvo lo que le dije al principio, en los casos muy graves, la dexametasona. Así que lo que tiene que hacer con su mamá es cuidarla mucho. Pero su mamá le ganó el cigarrillo, le aviso. Sí, ya lo creo. Mi papá, a los 70... murió por las arterias tapadas por el cigarrillo. A ella le dijimos, bueno, ahí... Ella es resistente al tabaco, ella es resistente. Claro, deja de fumar, le dijimos, mira lo que le pasó a él, y bueno, no, le ganó. No, deja nunca. Ya está, ya no la cambiamos más. No. Gracias, muy amable. Le damos la palabra a Natalia. Bien, gracias, Gabriel. Bueno, primero agradecerle infinitamente, doctor. La verdad que es súper claro y es súper rica esta información. En mi caso, casualmente mi esposo, usted arrancó contando toda una historia y hablando de personas jóvenes. Sebastián tiene apenas un poco más de 40 años, súper deportista, no fuma, no toma y acaba de tener COVID. El alta se la dieron ayer, pero esa enfermedad le dejó ¿cómo es? Neumonía, o un principio de neumonía. La verdad que la pasó, todos esos síntomas que hablan de COVID, que es todo tan incierto, porque yo conozco personas que
no han tenido absolutamente ningún síntoma, él los tuvo todos y más. La verdad que yo particularmente me asusté mucho y estamos muy preocupados porque, o yo soy la preocupada, ¿qué pasa el después del COVID? Al día de hoy, baja las escaleras, anoche bajó las escaleras rápido de casa y quedó pero muy agitado. Y digo, bueno, wow, ¿qué es lo que hacemos después de este COVID? Y sí, por supuesto, me encantaría, después voy a investigar mucho más sobre la web, y acá tomé nota, para poder hacer la prueba y tanto yo como él, ¿no? Entonces, Sería quiero saber fantástico. de qué manera poder, qué hacer luego de la enfermedad, porque sinceramente me da temor, porque tampoco también es muy incierto, ¿no? Que se puede volver a contagiar. No. Bueno, esas Bueno, son te dos comento, preguntas. Natalia, gracias por la pregunta y es muy importante. Primero que nada, tu marido es joven y afortunadamente no le pasó nada. Está en tu casa, o sea que no le pasó nada. ¿Hizo una neumonía? Sí, hizo una neumonía. ¿Cómo lo pasó? Bien, como le pasa a los jóvenes. ¿Quedó con disnea? Sí, sin duda que va a quedar con disnea. Ahora, yo no me preocuparía tanto. Yo creo que tu marido va a quedar impecable dentro de un mes. Lo único que yo recomendaría, primero, no conocemos las consecuencias tardías de esta enfermedad. Van a encontrar escritos que afectan el corazón, los pulmones, el cerebro, neurológicamente. El otro día encontré una uretritis, uretra. Yo no creo que sea uretritis por COVID, pero está descrita también. Aparato digestivo, colon, etc. La realidad es que no conocemos casi nada. La frecuencia de aparición de estas complicaciones tardías va en todas las series, son todas observaciones, de 15% a 85%, o sea que quiere decir que no sabemos nada todavía. Cuando va de 15 a 85 es porque no conocemos el fenómeno. Yo te diría lo siguiente, con 40 años lo más probable es que esté impecable en un mes. Lo único que no haría es lo que hizo ayer, bajar rápido la escalera en este momento, porque él sale de una neumonía. Si vos tuviste una neumonía, y te habla alguien que tuvo una neumonía neumocóxica, o sea, una neumonía común de las históricas, que yo la tuve hace 2 o 3 años, yo te aseguro que después de una neumonía te tenés que cuidar un poco porque el pulmón quedó muy afectado, te afecta mucho. Entonces, lo primero que le diría yo es, tranquilo, no hagas ejercicio, no hagas esfuerzos importantes, alimentate muy bien, dormí muy bien y reposá lo suficiente. Es decir, dormí lo que puedas, estate tranquilo, no estés trabajando como loco y te vas a recuperar muy rápidamente, te lo aseguro. Desde el punto de vista mío, ¿qué le diría? Dentro de 2 meses, 1 mes y medio a 2, yo estudiaría su pulmón y estudiaría su corazón. Yo personalmente le diría, mira, yo te estudiaría, pero no hoy. Hoy lo único que requiere es alimentarse muy bien, comer muy bien, dormir muy bien y descansar muy bien. Punto. Ese es el tratamiento del post-COVID para la mayoría de las personas. Afortunadamente, tu marido no le pasó nada. Tuvo una neumonía, la pasó bárbaro y se fue a su casa. Gracias. Perfecto, le damos la palabra a Karina. ¿Estás por allí, Karina? Bueno, avanzamos. Me pidió la palabra Silvia Tumini. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo quería saber si el ibuprofeno inhalatorio sirve y el suero de los que tuvieron COVID. Hay un noticiero que lo promueve todos los días que al final da el porcentaje de recuperados y invitan a la gente a que done su plasma. Buena pregunta, muy buena pregunta, Silvia. El ibuprofeno no sé nada, no está estudiado, yo no lo indico, creo que no sirve para nada, pero no lo puedo saber porque no hay ningún estudio que indica si sirve o no sirve. O sea, son todas series observacionales y las series observacionales no son evidencia médica. Así que nosotros decimos lo único que genera es ruido, o sea que genera oscuridad. Y pasa esto, la gente sale corriendo a buscar. El plasma o el suero de convaleciente, el plasma de convaleciente es un tema muy, muy interesante. Fíjense lo que significan los tratamientos compasivos. El plasma y el suero de convaleciente se le dio muchísima importancia al principio de la pandemia. Porque Argentina tiene una historia interesante con el mal de los rastrojos, que es la fiebre hemorrágica argentina, cuyo epicentro era Pergamino y Rojas, provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo que era muy chico, en la década del 60-70 fue esto, y un médico argentino llamado Maistegui de Pergamino interpretó que los pacientes que habían desarrollado anticuerpos podían servir para tratar a otros. Y así empieza el suero de convaleciente o el plasma de convalecientes. Al principio de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes que la mayoría
digamos, del Estado argentino recomendaba plasma, y afortunadamente hubo algunos estudios serios en marcha, no observaciones, sino estudios controlados. O sea, se dividió la población entre los que le daban por azar plasma o placebo. O sea, yo no sabía qué le estaba dando, le ponía un suero ahí y no sabía si era plasma o no era plasma. Y el primer estudio que terminaron fue en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Después hay 4 estudios más publicados y falta uno que es Recovery, de UK, del Reino Unido, que ese sí tiene seriedad, no solo seriedad, sino tiene la fuerza suficiente para poner la palabra definitiva. Porque ese tiene 2.000 enfermos, 1.000 con plasma y 1.000 con placebo de plasma. O control de plasma, no es placebo. Bueno, hasta ahora lo publicado, el Hospital Italiano de Buenos Aires con 200 pacientes, no puede iluminar demasiado porque son muy pocos casos, no puede demostrar reducción de mortalidad. Y 2 estudios internacionales demuestran que el plasma no tiene ninguna eficacia en tratar el COVID. Pero recuerden ustedes cómo se lo promocionó, a tal punto que hubo, en algunos casos, pedidos de pacientes al hospital y a los médicos de plasma en un tono imperativo que hubo muchas denuncias, porque venía y decía, exijo que le pongan, el plasma no es un chiste, el plasma es un lío para hacerlo, tenés que juntar un montón de gente con anticuerpos viables, etc. Así que hoy que sabemos del plasma, que probablemente no tenga ninguna utilidad en esta pandemia, probablemente, digo probablemente porque ya hay más o menos 800 pacientes estudiados, 400 y 400, y no vemos ninguna eficacia, ninguna reducción de mortalidad, pero falta un estudio de 2.000, 1.000 y 1.000. Ese, que probablemente esté listo en menos de un mes, va a definir y va a decir, ¿el plasma es útil o no es útil? Si me preguntás a mí, creo que no es útil el plasma, porque si no ya hubiera dicho algo ese estudio y todavía no dijo nada. Así que ibuprofeno no indicamos para nada porque no tenemos ninguna evidencia. Y plasma no indicamos porque la poca evidencia que tenemos va en contra de la eficacia del plasma. Muchas gracias, doctor. Bien, teníamos 4 personas anotadas. Gachi ya contestó allí que fue respondida su pregunta. Tenemos 3 para cumplir con el horario pactado. Silvia Saavedra, Santino y Esteban para cerrar. Silvia. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Para los que te no te veo, Silvia. conocemos. Ah, Silvia, estás en Salta. Sí. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, primero felicitaciones por la puesta al día de toda esta situación tan grave que estamos viviendo. Y conozco muy bien los protocolos, la verdad que muchas gracias por compartirlos. Y te quería preguntar sobre efectos adversos de 4 gramos de omega 3. Te los cuento porque hoy estuve preparando un reporte para mandar a Harvard, el tercer reporte. Los efectos adversos, overall, porque no están divididos por tratamiento, por rama de tratamiento, pero los efectos adversos más frecuentes son digestivos. Tuvimos un solo efecto adverso importante, que no sabemos obviamente si está atribuido a la droga o no, porque no abrimos el ciego, que es un paciente que refiere palpitaciones. Y ese paciente que refiere palpitaciones, estoy hablando de 800 pacientes incluidos, el sujeto, estos no son pacientes, son población sana. O sea, efectos digestivos, sí, diarrea, etcétera, malestar, que yo, hay bastante, debe ser 8 o 10%, sin abrir qué le corresponde a cada uno. Pero efectos serios, un sujeto sano reportó palpitaciones. Esas palpitaciones no sabemos si son adjudicadas a placebo o a droga, porque no abrimos el ciego, y es un paciente que tiene un antecedente o de Wolf o de un síndrome de preexcitación, es decir, un antecedente de una arritmia importante y que tiene una ablación hecha. Entonces realmente no sabemos si forma parte de la historia natural de su enfermedad. Este es un ejemplo concreto de por qué se hacen estudios con placebo. Este señor hace una arritmia. Ok, la arritmia, si yo no tuviera placebo y estuviera estudiando nada más que omega, no puedo hacer otra cosa que decir se la debe haber provocado el omega. Pero si tengo placebo, después voy a medir cuánta arritmia hubo en el grupo placebo y cuánta en el grupo omega. Y voy a decir realmente si la arritmia es un efecto adverso del omega. Bueno, no lo sabemos. Ese fue el único, Silvia. Todo lo demás son muy pocas cosas y la mayoría digestivas. Muchas gracias. A vos por estar, Silvia. Perfecto. Le damos la palabra a Santino. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, pido disculpas, sé que me conecté
un rato más tarde de lo que empezaron la charla. Me gustaría preguntar acerca del mecanismo de acción del omega 3, sobre todo en sus propiedades antivíricas y antiinflamatorias. Bien, buena pregunta esa, ¿eh? ¿Vos sos estudiante de medicina? Sí. Ah, ok, ahora sí. Bueno, las propiedades antivirales y las propiedades antiinflamatorias. De las antiinflamatorias no cabe ninguna duda. Es un antiinflamatorio celular muy, muy potente. Y los efectos mediados de reducción de infarto, muerte y stroke del estudio REDUCE-IT, si lo querés después mandame un WhatsApp y yo te mando el estudio para que lo leas, están mediados por el mecanismo antiinflamatorio. No están mediados ni por modificación del colesterol ni por modificación de los triglicéridos, que por supuesto los reduce. O sea que aparentemente el único mecanismo viable es el mecanismo antiinflamatorio. Las propiedades antivirales son mucho más difíciles de demostrar. ¿Qué es lo que conocemos de propiedades antivirales? En experimentación básica y modelos de experimentación básica, hay un efecto antiviral que tiene que ver con la modificación de la funcionalidad de la membrana que envuelve a bacterias y virus. Esas membranas en alguna ocasión tienen un componente lipídico y los ácidos grasos poliinsaturados en muy alta dosis, y sobre todo cuando son EPA solo y no DHA, y este es EPA solo, podría, y acá empiezo a hablar en potencial. Cuando yo hablo de investigación clínica, hablo en presente o pasado. Acá tengo que hablar en potencial porque no lo sé. Podría ser útil en el contexto de reducir la carga viral y por ende reducir la tasa de infección. Pero lo estamos estudiando, no lo sabemos. Esta es la primera vez que en clínica se va a medir clínicamente si esa propiedad antiviral demostrada en el modelo de experimentación básico se reproduce en la clínica. Perfecto. Le damos Muchas la palabra a gracias. Esteban. Gracias a vos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Excelente exposición, Rafael. Te quería hacer una consulta con respecto al origen del omega 3. Sabemos que tiene origen animal y vegetal, y en ese sentido la pregunta apunta a saber si para aquellos que supuestamente no hemos estado contagiados, ¿hay alguna forma de consumirlo previo como para ir adecuando el cuerpo? Si bien a lo mejor no vamos a evitar el contagio, sí a lo mejor podremos tener una mejor performance en cuanto a la alimentación, y si hay alguna diferenciación con que el omega sea o vegetal o animal. No sé si eso lo han podido estudiar. Gracias, Esteban. Es buena la pregunta. Primer comentario. Si tenés que tomar omega, ahora te hago la parte de vegetal animal, pero si tenés que tomar omega, te digo, no lo sé. Tenés que, estamos estudiándolo, o sea que no lo sé. Te puedo contestar empíricamente. Yo no puedo ser randomizado, no puedo ser incluido en el estudio porque soy el investigador principal y hay digamos, un contenido ético que no me permite formar parte del estudio. Pero yo tomo hace muchos años 4 gramos de omega por día. Ahora, el omega no es tan fácil de tomar. Te digo por qué. Primero, porque todo el omega que se ha estudiado es omega de origen de aceite de pescado profundo. El pescado profundo, recuerden que es un pescado que tiene chances de estar contaminado por metales pesados. Exacto. Entonces, cuidado con cualquier omega, porque tiene que estar muy purificado el omega. De hecho, yo el omega que tomo es un omega que es americano. Yo normalmente lo compraba allá, porque viajo mucho a Estados Unidos. Ahora hay una distribución de ese omega acá, pero es un suplemento dietario y tomo muy alta dosis de omega. Yo no lo hago porque me quiero prevenir del virus, lo hago porque tomo omega porque creo que cambiar el metabolismo hacia el de ácidos grasos poliinsaturados es muy bueno. Pero es empírico lo que hago, debe ser lo único empírico. Yo soy muy científicamente guiado y eso es lo único empírico que hago en mi vida. Pero la verdad que lo tomo todos los días y tomo 4 gramos por día. Pero tomo un omega de muy buena calidad. No porque diga que me voy a prevenir el coronavirus, porque lo estoy estudiando, eso no lo sé. Simplemente digo que digamos, el cambio de metabolismo que produce puede ser beneficioso en muchos términos. Pero cuidado, busquen un omega de muy alta calidad. Segundo, no hay ninguna demostración de que el omega, o sea, clínica, de que el omega de origen vegetal tenga las mismas propiedades que el de origen animal. O sea que no lo sé, no lo conozco. En la experiencia básica seguramente sí, pero clínica no. Todos los omegas que se han estudiado en clínica son omega de aceite de pescado profundo. Y cuidado con la calidad del omega porque ojo que puede tener plomo o mercurio.
Entonces, metales pesados, porque eso es, justamente el metal pesado cae y estos son pescados de fondo. Entonces, ojo con la purificación del omega. Pero no te lo recomendaría para prevención, sí te lo recomendaría, si vos fueras paciente mío, quizás lo charlamos y yo te digo, mirá, toma omega en esta dosis, etc. Pero no para prevención de COVID, porque lo estamos estudiando. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Para cumplir con el horario, y me voy a tomar el atrevimiento, más allá de la excelente charla que pudimos compartir, la excelencia de Rafael que nos tiene acostumbrados, más allá que a él no le gusta hablar de su currículum. En oportunidad, cuando fue distinguido Rafael como ciudadano, justamente ciudadano distinguido de la ciudad de Rosario, ciudad donde nació, dio una charla en el Consejo Municipal de nuestra ciudad que dejó maravillado a todos. Y me tomo el atrevimiento de pedirle a Rafael que cierre con 2, 3 minutos de su pensamiento acerca de la vida, de la Argentina, porque la verdad que estamos en un momento de desesperanza, en un momento muy problemático de nuestro país, y estaría bueno que le inyectemos una dosis de positivismo a este momento que estamos viviendo. Así que me tomo ese atrevimiento, Rafael, por ser tu amigo, de pedirte unas palabras en ese sentido, para que todos los que participamos en esta charla podamos recordarlas. Así que muchas gracias a todos y dejo que Rafael cierre con estas palabras. Muchas gracias, Gabriel, de nuevo por todo tu apoyo, por todo lo que me haces sentir cada vez que hablas conmigo. Y yo te pido que no me ensalces tanto, porque la verdad que no me gusta, pero te lo agradezco de corazón realmente. Y yo me acuerdo lo que dije en el Consejo Deliberante, y lo tengo muy grabado a fuego porque son 3 premisas de mi vida. El país está en momentos difíciles. En realidad, ¿cuándo la Argentina no estuvo en momentos difíciles en los últimos 50? Yo tengo 66, en los últimos 55 te diría. La verdad que siempre estuvimos en momentos difíciles. Yo sigo siendo un optimista nato, yo creo que este país tiene una potencialidad increíble. O sea, lo que estamos haciendo nosotros en medicina no es tan fácil hacerlo en ningún lugar del mundo, y lo hacemos en la República Argentina, en un momento crítico y con la voluntad de un montón de gente, etc. O sea, se puede. Así que te voy a resumir lo que siempre dije. Tener muy claro el norte, y el norte no es el norte magnético, sino el norte vital. A mí me lo setearon muy de chiquito, yo tengo muy claro dónde voy y qué quiero de mi vida. O sea, si vos tenés claro a dónde empujás, poné la brújula ya, y seguí adelante el norte. Segundo, soñar. Y yo siempre le digo y le hablo a los chicos jóvenes, sueñen mucho, todo lo que puedan, pero sueñen más despiertos que dormidos. Sueñen, porque los sueños se cumplen. ¿Cómo? Teniendo muy claro el norte. Si vos soñás fuerte y soñás grande, es muy probable que lo cumplas. Pero para cumplirlo tenés que básicamente cumplir la tercera premisa de todo esto, que es saber gestionar y administrar los fracasos. El que crea que es exitoso en la vida está loco y equivocado. Yo soy un enorme perdedor, pero de cada una de esas derrotas me levanto con más fuerza, y eso es lo que es importante, gestionar el fracaso. Entonces, si tenés seteado el norte, tu norte vital, no magnético, si soñás mucho y en grande, lo más grande que puedas, y de cada vez que te caes te levantás, llegás a donde querés. Y eso lo podemos hacer en la República Argentina. Por eso estoy convencido que este país salga adelante, porque hay mucha gente que piensa de esa forma y que quiere que este país salga adelante. Así que te agradezco enormemente, y esas 3 palabras son las que me movilizan desde siempre. Bueno, muchas gracias, Rafael. Voy a pedir un aplauso para despedirlo y para agradecerle nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Hasta luego. Fuerte abrazo, Rafael. Chao, otro para vos. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Adiós a Y nos todos. vemos en la próxima actividad. Chao, Rafa. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, Gabriel.